Entonces, lo que puedo ver por encima es que hubo un grupo de personas que tuvo que ser adquirido, rescatado, liberado, recobrado, recuperado. Y si esto es desde el principio, y tal y como ya hemos visto, los salmos cuentan las historias del reino celestial, entonces me está planteando que algún sector del reino, el cual fue capturado, apresado, invadido, aquí el salmista pide socorro, está pidiendo socorro. ¿A quién le está pidiendo socorro? Al Padre, ¿no? Si ustedes recuerdan el evento de Abraham con los reyes aquellos, acuérdense allá en Génesis, eran 4 reyes liderados por Kedorlaomer, que era una guerra contra otros 5 reyes. Resulta ser que en Sodoma vivía Lot, sobrino de Abraham, y Kedorlaomer vence a estos reyes, ¿no? Y de paso, Kedorlaomer vence a estos reyes y de paso se lleva cautivo a Lot, porque acuérdense que Lot estaba allí, en esas tierras, al pie de Sodoma o en Sodoma. Entonces se agarran a pelear entre estos reyes y ahí cae en la cochada, cae Lot. Abraham no, porque Abraham estaba más lejos. Y le avisan a Abraham que Lot había sido capturado por estos 4 reyes. Y miren lo que sucede. Recuerden, eso no son historias para contarle a los niños, ¿no? Que en la escuelita de los niños se les cuenta que Abraham, que tuvo un hijo. No, eso es algo mucho más grande y mucho más impresionante, porque son parábolas que hablan del reino de los cielos. ¿Está bien? Así que Lot cae ahí en esa cochada, cae en esa guerra. Kedorlaomer lo toma y se lo lleva preso, cautivo, con sus esposas, con sus hijos. ¿Está bien? Y por supuesto sabemos que Abraham está representando a la luz, ¿no? Está representando al Eterno. Entonces, Kedorlaomer no era cualquier rey. Estaba apoyado por los emaitas y los refaitas, que eran razas de gigantes, ¿no? Esas razas de gigantes no eran cualquier seres humanos, eran hijos de los demonios, ¿no? Entonces el Padre tuvo que rescatar a una congregación de las manos, y aquí viene lo impresionante, de las manos de un rey del oriente, del Olam. ¿Quién era ese rey? Pues Kedorlaomer. ¿Por qué les estoy citando esta historia para hablar del Salmo 74? Porque hay semejanzas tan idénticas donde uno de sus hijos, donde una congregación es capturada y él mismo, por mano de Abraham, va a rescatarla, ¿no? Porque el Salmo dice: acuérdate de tu congregación, la que rescataste desde el principio. ¿Ah? Bueno, hasta allí vamos. Trato de ir despacio para que no perdamos el hilo y después quedamos, no entendí nada. Bueno, quiero que leamos Romanos capítulo 8, verso 19. Dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso el Eterno. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que la creación está esclavizada, está cautiva, y que precisa una liberación, un rescate, necesita ser liberada. Por supuesto, la creación y nosotros también fuimos cautivos, nosotros también estamos esclavizados. Por eso es que nosotros estamos esclavizados al pecado, y nuestra razón, nuestra, entre comillas, libre albedrío, que llaman esa voluntad humana para hacer lo que se quiere hacer, carece de poder para buscar al Padre, carece de poder para arrepentirse. No podemos, estamos en una condición tan caída que es imposible, escúchenme bien,
imposible que tú te arrepientas del pecado. ¿Por qué? Porque nos alimentamos del placer que nos da pecar. Si el pecado, cada vez que tú pecaras, te pinchara una aguja, tú dejarías de pecar. O por lo menos dejarías un poco de pecar. Pero como sentimos es placer, pues nos volvemos adictos. O somos adictos, no nos volvemos, nacemos adictos a eso. ¿Adictos a qué? Adictos al dinero, adictos a tener relaciones sexuales ilícitas, adictos a los vicios, a la marihuana, al cigarrillo, al licor, adictos a juzgar a los demás, adictos a sentir envidia, porque hasta la envidia da placer, ¿no? Hasta la envidia hace que es como una reacción a lo que ya somos, que somos pecadores, ¿está bien? Entonces, todos estamos esclavizados, la creación está esclavizada y por eso les digo que no hay libre albedrío, porque el libre albedrío de nosotros no sirve para nada respecto a la salvación, porque estamos incapacitados. Eso es el equivalente a decirle a un adicto a la heroína, toma la decisión y hace esto. No, creemos en lo que dice la palabra, y la palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Yo soy el que produzco el querer como el hacer por mi buena voluntad. Eso es lo que dice la palabra. ¿Está bien? Bueno, es un paréntesis ahí cortico. Entonces dice que la creación está esclavizada. ¿Está bien? Dice el Salmo, dice: acuérdate de tu congregación, la que rescataste desde la antigüedad, para que sea la tribu de tu heredad y este monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Tus adversarios han rugido, león, en medio de tu lugar de reunión. Sigue diciendo el Salmo: han puesto sus estandartes por señal. Un lenguaje figurado totalmente en parábola. Voy a leerlo otra vez. Pero no se lo imaginen aquí con Israel, sino con el reino de los cielos. Hay alguien que le está diciendo al Padre: acuérdate de tu congregación, la que rescataste desde la antigüedad, para que sea la tribu de tu heredad. Y este monte Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Acuérdense que ya vimos que hay un santuario celestial y que el de aquí es simplemente la fotocopia desteñida del verdadero, ¿no? Tus adversarios han rugido en medio de tu lugar de reunión, han puesto sus estandartes por señal. Entonces vino el enemigo, arrasó, ¿dañó qué cosa? El santuario, dice que lo dañó. Pero, ¿qué lugar de reunión fue este? Noten que dice que el Eterno moraba allí. Entonces, si estamos hablando del reino preexistencial, quiere decirnos que una congregación fue capturada y además de eso, fue comprometido el santuario también. Ahora, dice: tus enemigos han rugido en medio de tu congregación. Era un santuario, un lugar de reunión, la morada de su nombre. ¿Dónde y cuándo fue que sucedió algo así? Alguien puede decir: ay, hermano, usted está loco. Está imaginando cosas que son locura. ¿De dónde saca que antes de existir este mundo pasaron esas cosas tan locas que usted dice? Bueno, lo saco de la Biblia. Miren, Isaías 14, verso 12. Es más, si ustedes ven la Biblia así como la estoy viendo yo, ustedes nunca se van a cansar de estudiar la Biblia. Jamás se van a cansar de estudiar la Biblia, porque siempre va a haber algo que estudiar, algo que analizar. Entonces les digo, Yeshayahu 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Esto nos va a hacer encrispar los pelos. Se dice encrispar, bueno, no, parar los pelos. Ya le voy a decir, cuando yo leí este texto dije, claro, aquí está la explicación. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Ya vimos todo este asunto de la familia de los querubines, ¿sí? De la familia de los querubines, de la familia que se reveló en el cielo, ¿no? De los 4 seres vivientes.
Parece ser que los que se rebelaron eran los del becerro, y por eso la réplica acá fue con el dios becerro, Dagón creo que se llamaba. Sí, o sea, todo tiene similitud lo que pasó en el reino con lo que vino a pasar aquí. Entonces, está hablando de un lucero que no es el rey de Tiro ni es Faraón, ¿no? Entonces, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré, ¿a dónde? Al Shamayim, al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré, ¿qué cosa? Mi trono. Ese era el deseo de Lucifer, ¿no? De uno de los querubines, que a la postre viene a ser es una familia de querubes. Así como quizás era el sacerdocio, que tenía familias, que era por familias, pues los que servían en el trono, en otro estudio vamos a ver que es que el Padre se sienta encima de los querubines, ¿no? Ese es su trono, o sea, Él no tiene una silla como la que yo estoy sentado, por supuesto que no, sino que el Padre se sienta sobre los querubes. Bueno, ese es otro tema más profundo todavía. Bueno, pero noten que Satanás quería subir ¿a dónde? Allá, al Shamayim, donde estaba el Padre, y poner su trono allí. Ese fue su deseo, poner el trono allí, su trono. Pero lo que les voy a leer a continuación les va a volar la cabeza. ¿Qué otra intención tenía además de poner el trono allí? En el monte, escuchen bien, del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Entonces, un lector desapercibido lee eso y dice, claro, fue el faraón, o fue Ciro, o fue, bueno, sí, quería invadir tal lugar del norte de Israel. Pero ya estamos viendo que está hablando desde Lucero, ¿no? Lucero. Ya saben quién es Lucero. ¿Cuál era la intención del Lucero? Sentarse en el trono. ¿Y dónde? ¿Dónde estaba? ¿O dónde era que quería sentarse? En el monte de la asamblea. Cuando la Biblia habla de monte, está hablando de una montaña. De eso, para que entendamos, ¿no? Montaña, una montaña. Sino que es que tenemos este problema tan grande, o no lo llamemos problema, sino que la gente que está interesada en buscar la verdad, la va a buscar donde sea, como sea, a la hora que sea. Y resulta que la Torá, la palabra, los salmos, los evangelios, fueron escritos en otros idiomas, en arameo, en hebreo y en griego. Y cuando los traductores que eran católicos pues vieron todas esas palabras, todos esos conceptos, pues intentaron traducirlo empezando por lo que ellos creían, ¿no? Que era un concepto griego, católico griego. Y entonces tradujeron ciertas palabras mal, ¿sí? Y tenemos esa dificultad. Pero otras versiones no dicen monte de la asamblea, sino monte del testimonio, el monte de la reunión, monte de la congregación. Así que hay un interés, o hubo la intención de Lucero, de tomarse un monte, ¿no? Estamos hablando de Lucero, no estamos hablando de un rey humano. Estamos hablando de un querubín que se reveló. ¿Cuál monte? ¿Dónde está este monte? ¿A qué monte se refiere? Al monte de la asamblea. Por eso es que tan pronto yo leo Salmos, menciona el monte de la asamblea, a mí se me enciende un bombillito rojo, porque sé que este monte de la asamblea no es allá en Jerusalén, o sea, en Jerusalén terrenal, sino que está refiriéndose a un monte celestial, a un monte en el reino de los cielos. La palabra asamblea es nombramiento o designación en hebreo. Entonces, cuando dice monte de la asamblea, lo que está diciendo es que me sentaré en el monte de la designación, en el monte del nombramiento.
Así que es claro que Lucero quería capturar un monte llamado de la asamblea, de la designación, y que además de ello, ese monte tenía habitantes, según lo dice el Salmo 74. Es decir, había gente allí. Acuérdate de tu congregación, había habitantes. Y no olviden que ese monte era conocido por el nombre del monte de la designación. Pero, ¿cuál designación? ¿Qué se hizo allí? ¿Logró Lucero capturar ese monte en el reino? Sí, sí lo hizo. ¿Y qué monte? ¿Por qué era tan importante para Lucero sentarse en ese monte? Entonces, esa congregación fue capturada por Lucero, por Lucifer, y allí capturaron, dice, tu morada, tu lugar de reunión. Además, Salmo los presenta como leones que rugen. Ellos rugieron allí como leones. O sea, tan pronto capturan el monte, tan pronto capturan ese lugar, rugen allí. Imaginen los leones como rugen de fuerte, ¿no? ¿Quiénes? Los leones. Los de cara de león. Entonces, ¿quién fue el que llegó allí a rugir con su parranda de amigos? Lucifer, el querube con cara de león. Permítanme, les digo cómo se imaginan los cristianos, las iglesias, que ocurrió la rebelión. No se rían porque es que, verdad, el concepto es muy superficial. Las iglesias dicen que un día, así, en un segundo, en un minuto, el diablo designaron a Yeshua, ¿no? Y este texto de que hubo guerra en el cielo sucedió así, ¡pum! Y ya, hubo una guerra. O sea, fue inmediatamente, Hasatán se levantó y dijo, voy a hacer guerra, y se fue directamente a pegarle o a atacar a Yeshua. No sé con qué poder en ese reino. Lo cierto es que existe una manera de atacar, existe una manera ahí de hacer guerra. Imagínense las películas de ficción que ustedes han visto, no sé si sea así, pero supongo que en un reino espiritual debe ser algo parecido. Y las iglesias se imaginan que eso fue de un momento a otro, fue que Hasatán se levantó y se fue a hacer guerra contra Yeshua y hubo la guerra en el cielo, la llamada guerra en el cielo. Pero solo imagínense, el tema, como ya hemos visto en la Biblia, el tema es que no aceptaron que Yeshua fuera el Hijo. Ese fue el tema de discusión, que fuera el heredero, que fuera el rey, el nuevo rey, porque ya sabían que el Padre era el rey, el soberano. Pero la designación que el Padre hace, que Él se levanta y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y lo nombra heredero de todo, eso fue lo que estalló la guerra en el cielo. Pero eso indudablemente no fue un momento de un día para otro. Las guerras nunca una guerra ocurre de un día para otro, ni tampoco se da en un día. Eso debió ser un conflicto que fue escalando, que fue subiendo de tono, que fue subiendo, que fue poniéndose cada vez peor. En Lucero, en los querubines, en los que estaban allí sosteniendo el trono del Padre, fue una rebelión que empezó a gestarse con un simple malestar y luego fue alimentado y se fue creciendo y fueron diciéndole a otros y fueron contagiando a otros ángeles, a otros seres espirituales, a otras entidades, y se fue gestando, ¿no? Como se gesta aquí en el mundo en que estamos, como se gesta una revolución. Eso no fue de un día para otro, eso no fue en un momento. Eso tuvo que haber sido una campaña para destronar a Yeshua, para atacar a Yeshua. Y entonces, en ese sentido es que se equivocan las iglesias en pensar que eso fue algo que estalló en un momento y que acabó en un momento. No, eso tuvo que ser durante un largo tiempo que sucedió. Eso no fue que en un momentico ocurrió y en un momentico acabó, tampoco. Eso debió ser escalable y debió ser, pues digamos que durante mucho tiempo que pasó eso. Y precisamente vienen y lo recrean otra vez aquí en la tierra, y el problema era el mismo. Los fariseos, que eran la representación de los querubines,
que se rebelan contra el Hijo. ¿Cuál es la acusación? La acusación es: tú no eres quien dices ser. Esa es la acusación. Por eso lo llevan a la cruz, ¿no? Por autodenominarse rey, ¿no? Así como tenemos aquí en el avisito: Yeshua Melech HaYehudín, Yeshua, rey de los judíos. Ese fue el gran insulto que él les dio a ellos, ¿no? El rey de los judíos. Y ese fue el tema también allá en el reino, y vino y se replicó aquí. Entonces, ¿quién fue el que rugió en el santuario? ¿Quién fue el que rugió? Alguien me puede estar diciendo: pues es que Yeshua también, el símbolo es el león. Sí, él es el león de la tribu de Judá, ¿no? Él es descendiente de esa tribu de Judá. Bueno, más adelante les voy a explicar acerca de las 12 tribus. Bueno, pero ¿quién rugió como un león? Porque era de esa estirpe, de los querubines el león, de esa familia. Vamos a investigarlo en Salmo 74, verso 5. Por favor, acompáñenme en la lectura. Levantan sus hachas. Acuérdense de las lecturas que hablan del monte del Edén, donde los árboles, por supuesto, representan a ángeles. Pues acá hablan de un bosque también, ¿no? Hacen destrozos como leñadores en medio de un tupido bosque. Todos los tallados en madera los han hecho pedazos con sus hachas y martillos. Les han prendido fuego a tu santuario. Han profanado y derribado el tabernáculo a tu nombre. Se dijeron: destruyamos todo de una vez, y quemaron todas las sinagogas de Dios en aquella tierra. Ya no vemos nuestras banderas, ya no hay profetas entre nosotros, ni nadie que nos diga cuánto más tenemos que aguantar. Dios nuestro, ¿hasta cuándo nos afrentará el enemigo? Y miren lo que dice acá, perdón por la interrupción. Dice: ¿por qué te quedas cruzado de brazos? ¿Por qué escondes en el pecho tu diestra? Dios mío, tú eres mi rey desde el Olam. Usa la misma palabra de tiempos antiguos. Tú eres quien salva en medio de la tierra. Con tu poder partiste el mar en dos y en las aguas rompiste las cabezas de los monstruos. Aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Esto es parábola, ¿no? Es un contenido cargado de parábola. Abriste los manantiales y los ríos y los dejaste secos, torrentes impetuosos. Tuyo es el día, tuyo es la noche, pues tú estableciste el sol y la luna, tú estableciste todos los límites de la tierra, tú formaste el verano, el invierno. Dios mío, levántate y defiende tu causa. Acuérdate de los necios que te ofenden cada día. No te olvides de los gritos de tus enemigos, cuyo alboroto a todas horas va en aumento. Entonces me llama poderosamente la atención que el salmista usa la misma metáfora, un bosque, ¿no? Lleno con árboles, donde esos árboles son personas, etc. Las personas que leen la Biblia leen esa historia pues mirando acá la situación con Israel, ¿no? Pero necesitan es ver hacia arriba, hacia el reino. Ahora, no solo lean Isaías 14, cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, no, leamos desde atrás, porque ahí efectivamente dice que el lucero conquistó el monte. Miren Isaías 14, verso 8, hasta los cipreses, hay un árbol que se llama ciprés, ustedes saben, hasta los cipreses se alegran de ti, los cedros del Líbano dicen: desde tu caída ya nadie viene a talarnos. Desde tu caída ya nadie viene a talarnos. Allá en lo profundo el sepulcro está conmocionado ante tu llegada. Ha despertado a los muertos para que salgan a recibirte. Ha hecho que se levanten de sus tronos todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Entonces ustedes alcanzan a ver que tanto Isaías como el salmista hablan de un talador, solo que pues uno claramente se refiere a Lucifer y el otro, aunque se refiere también a Satanás, pues lo hace en sentido figurado.
Entonces, toma el monte con los árboles que hay allí, que por supuesto son personas, son seres, como ya hemos visto durante todos estos videos. Derriba el santuario, pone estandartes allí, rugen allí los leones, esa estirpe de querubines, rugen en ese monte, celebrando su conquista, porque atrapan la congregación, atrapan a los que viven ahí. Y luego el Creador tuvo que hacer un rescate. ¿Cómo rescató a esa gente que vivía allá? ¿Y con quién o a través de quién la rescató? Ahora, la figura es un talador que taló árboles, ¿no? Que vienen siendo personas, como les digo. Quiero hacer una aclaración antes de que nos confundamos. No es lo mismo el monte de la asamblea que el trono de Dios. No es lo mismo. No fue que Lucifer tomó el trono de Dios, no, fue el monte de la asamblea. No es lo mismo este monte que el lugar donde gobierna el Padre. El gobierno del Padre nunca ha estado en peligro. Lo que estuvo en guerra y en entredicho, por decirlo así, fue Yeshua, el reino de Yeshua. Hacia él fue el ataque. Recuerden que este monte es el monte de la designación del que estamos hablando, el monte donde se designó a Yeshua como rey y se le dio a conocer como el hijo heredero del Padre. Así que si la Biblia dice que derribó el santuario, entonces no podemos pensar que tomó el trono de Dios, no. Tomó sí el monte de la designación, pero no el trono del Padre, porque si no, entonces estuviéramos en manos de Lucifer y no del Padre, ¿no? No estaríamos en manos del Todopoderoso. Ahora, alguien podría decirme, hermano, es que se está refiriendo al huerto del Edén, pero sucede que el huerto del Edén no está al norte, sino está al oriente. Pero este monte del que les estoy hablando está al norte, no es lo mismo, uno en el oriente, otro en el norte. ¿De dónde fue expulsado el querubín protector? Del huerto del Edén, que estaba al oriente. Pero acá estamos hablando de que Lucero puso allí, o sea, logró su objetivo con el monte de la asamblea, el monte de la asignación que queda, ¿a dónde? Al norte. El huerto del Edén no pudo ser porque ese queda al sur. Al oriente, perdón. Ezequiel 28 dice, lo expulsan, lo sacan del lugar donde está el trono, ¿no? Eso dice Ezequiel 28. Lo expulsan, lo sacan del lugar donde está el trono. O sea, el Edén, que está al oriente, representa el trono de Dios, el trono del Padre. De ese lugar lo expulsan, ¿no? Eso es lo que trato de explicarles. Pero este monte es al norte y allí sí logra el objetivo, allí sí realmente captura ese monte, el monte de la designación o de la asamblea. Salmo 82, estamos solo con salmos. Puedo mostrarle más salmos, pero el video sería muy largo. Vamos con unos pocos salmos. Miren este es impresionante y por supuesto no está hablando de Israel ni de toda su historia alrededor de este pueblo, no. Miren, Salmo 82, léanlo en su Biblia, pero léanlo con la óptica de que está hablando desde arriba. El Eterno preside la reunión de los dioses. ¿Alguien me quiere explicar eso? El Eterno preside la reunión de los dioses. En medio de ellos emite su sentencia. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Defiendan a los pobres, a los huérfanos. Acuérdense que estamos hablando de parábolas, ¿no? Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Liberen a los afligidos y a los necesitados. Pónganlos a salvo del poder de los impíos, pero ustedes no saben ni entienden, andan en completa oscuridad, por eso la tierra tiembla hasta sus cimientos. Verso 6, miren lo que dice acá. Alguna vez les dije, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo,
pero ahora morirán como cualquier hombre, morirán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, tuyas son todas las naciones. Quiero hacer aquí entonces un paréntesis apropiado. Ustedes recuerdan que la serpiente le dice a Eva, seréis como Elohim, seréis como dioses. Entonces, si ya sabemos que Adán y Eva son figura de los seres que habitan el reino y que pecaron allá arriba tomando el fruto prohibido, y finalmente el padre le dice a su hijo, ahora ellos son como uno de nosotros, conociendo ¿qué cosa? El bien y el mal. Es decir, que los habitantes del reino que se dieron a la tentación se convirtieron ¿en qué? En Elohim, en autoridades, en potestades. ¿Por qué? Porque sabían el bien y el mal. Nosotros conocemos las dos cosas. Acá el ser humano conoce las dos. Por eso conocemos las dos, el bien y el mal. Y ante ese poder que adquirieron, ahora eran como Elohim, como el Eterno. Y ante ese poder que obtuvieron, tuvieron que ser ¿qué? Expulsados del Edén, hablando en parábola con Adán y Eva. El padre temía que si alcanzaban a tomar el árbol de la vida, la rebelión se hiciera ¿qué? Eterna. Y como dice el libro de Bereshit, esa es la causa por la cual los expulsa y crea esta otra dimensión, la tierra, esta que donde vivimos. No había manera de dejarlos vivir en el reino. Debieron ser expulsados por su rebelión. Y aquí quiero que entiendan esto que es muy impresionante y algún día se lo van a preguntar a ustedes. A los jueces de Israel, a los jueces, se les dijo esto. A los jueces les dijeron esto. Les dijeron, eso está en Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moshe, mira, yo te hago como Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces aquí el Padre constituye a Moshe como un Elohim, como un Dios para Faraón y le designa un profeta. Pero eso no es todo. Miren esto que es impresionante. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yeshua les respondió, lo acusaban de ser Elohim, ¿no? Porque él decía que él era Elohim. Entonces Yeshua les respondió, ¿sí? ¿No está escrito en vuestra Torá cuando les dije dioses son? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿ustedes dicen blasfemas porque digo que soy hijo de Dios? ¡Wow! Aquí se encuentra Yeshua con los fariseos y ellos lo increpan, acusándolo de blasfemia, igualito que en el reino. Tú no eres el hijo, estás diciendo mentiras. La blasfemia era hacerse divino, autoproclamarse divino, Dios, Elohim, al decir que era hijo de Dios. Yeshua les dice, pero ¿por qué se escandalizan? ¿Por qué me señalan de blasfemia si su misma Torá los llamó dioses a ustedes? Y esto es impresionante porque sitúa a los hombres como lo que dijo la serpiente que serían, dioses. Eso les dijo la serpiente que serían, dioses. Tal como dijo el Padre, ahora ellos son como uno de nosotros. Por tanto, los seres humanos son dioses, son Elohim. No tenga miedo a decirlo, porque aquí Yeshua lo está diciendo muy, muy claramente, ¿no? Así que aquello de los emperadores y caudillos y ese deseo de gobernar, eso no es casualidad, somos dioses, solo que no lo sabemos. Y de hecho el ser humano muestra lo que es, sus inventos, su capacidad, su potencia, lo evidencia, capaz de hacer tantas cosas, pues no hay duda de eso.
Por eso Yeshua les dice, no se asusten de que yo diga que soy divino, porque la misma Torá que ustedes estudian dice que ustedes también son divinos, son dioses. Pero yo le agregaría lo que dice Salmos 82:6, pero como hombres moriréis. Es decir, por la rebelión se alcanzó un grado de divinidad, de superioridad, pero es menester que Él los derribe. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Como hombres moriréis. Entonces, ese monte era especial porque era el monte donde se reunían las cortes, los dioses, los Elohim, los habitantes del reino donde vive el Padre, donde está su trono en el oriente. ¿Dónde es el monte de la asamblea? Al norte. Y el Padre tiene una corte. Podemos verla en Apocalipsis, creo que es capítulo 4, una corte, un ejemplo. El presidente vive en la Casa Blanca, pero se reúne ¿en dónde? En el Capitolio. Entonces, si quiso tomar ese lugar, debió ser porque era un lugar muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logró esa hazaña? ¿Acaso no había una guardia angelical? ¿No habían otros seres espirituales? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo logró Lucifer tomar ese lugar tan importante en el reino? Vamos a volver a Abraham y al pacto que hizo con el Padre. El Padre le dice, hagamos un pacto, ¿no? Le dice, tráeme una novilla, tráeme una tórtola, un pichón, una cabra y un carnero. Y aunque el Padre no le dice que lo haga, escuche bien, en la mente de Abraham, que es árabe, en ese momento para hacer un pacto tenían animales y los cortaban, ¿no? Cortaban los animales, y cuando se estaba pactando, ellos, los que iban a hacer el pacto, se pasaban en medio de los animales mientras decían las condiciones del pacto. Si alguno fallaba, la consecuencia de fallar a ese pacto era la muerte. ¿Por qué el Padre hizo esto así? Porque esa era la forma de hacer pactos, pues, para Abraham. Si le hubiera llevado a una notaría, pues Abraham no hubiera entendido, así que le puso el contexto de su tiempo y de su momento y de su cultura. Pero lo interesante es que al partir Abraham los animales, unas aves, dice, unas aves de rapiña comenzaron a fastidiarlo tanto que se cansó, a fastidiar a Abraham, así, a venírsele encima de la cabeza, y entonces él las espantaba y espantaba los animales ahí muertos y partidos. Y dice que se durmió, lo durmieron, mejor dicho. Y cuando llegó el momento de la firma, no apareció Abraham por ningún lado. Ustedes leen ahí, en Génesis, no apareció Abraham por ningún lado, sino que apareció fue un horno y una antorcha. Y dice que esa antorcha y ese horno se paseaban en medio de los animales muertos y que estaban partidos. ¿Ustedes saben que eso fue lo mejor? Que ocurriera así, que no estuviera Abraham ahí metido en el pacto, que Abraham se durmiera. Fue lo mejor. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? Traer a la descendencia escogida. Cuando el sol se ocultó, sucedió el pacto, pero Abraham no estaba, así que el horno estaba con la antorcha. Acuérdense, en el principio estaba el verbo con Dios, ¿no? La antorcha pactó, el Padre y el Hijo, el horno que era el Padre y su Hijo que era la antorcha. Ellos pactaron. ¿Cuál fue el pacto? Traer la descendencia a este mundo para poder rescatarla. Ese fue el pacto. La expulsión y luego el ¿qué? El rescate. Pecamos allá. Los escogidos pecamos allá, se hizo el juicio y luego fuimos enviados acá para ser rescatados. La expulsión y luego el rescate. Bueno, si Lucero pudo entrar al monte de la asamblea, pues sin duda debió hacer alianzas con los otros querubes, con las otras autoridades, logró convencerlos. Miren que Ezequiel 28:18 dice, la multitud de tus contrataciones, la variedad de tus comercios, porque es que Lucifer era un comerciante, era un negociante, era un pactador. ¿Qué es lo que intento decirles? Que ya desde la antigüedad había pactos, había acuerdos, y había un pacto con los querubes,
que ese pacto se rompió, ya lo vimos en el capítulo pasado, ya ese pacto se rompió porque los querubes se rebelaron. Pero él no enfrentó al rey solo, lo hizo con, dice Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas, ¿no? Es decir, que él hizo política, era un grupo grande, varias potestades, varios espíritus, varias entidades, una guerra, una captura, un secuestro, y puso su trono allí, en el monte de la asamblea, y los habitantes de ese lugar cayeron presos bajo Kedorlaomer, bueno, de esa entidad allá en el reino. Y ahora puedes entender por qué viniste a este mundo y por qué haces lo que haces y piensas como piensas. Y quizás puedas entender mejor este mundo y lo que sucede incluso en medio del dolor y la tragedia. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Pues yo me imagino que en el reino eso causó una algarabía muy grande. Me imagino la conmoción, el escándalo. Atacaron el monte, capturaron, los rebeldes capturaron el monte de la asamblea. El norte en hebreo, la palabra norte en hebreo tiene una connotación bien llamativa porque significa cuadrante oscuro y tenebroso. Claro, ¿cómo iba a quedar ese lugar, esa región después de ser capturada por las entidades malignas? Entonces, había que liberar al monte de la asamblea, había que armar un plan para liberar a los habitantes de ese lugar. ¿Y dónde está eso? Si esto les parece locura, es natural que piensen que es locura y es natural que les cueste trabajo entender esto, porque solamente el Padre se lo mostrará a los que realmente sean sus escogidos, sean sus hijos. Salmo 89, de ahí sacó esto. Miren, esto es impresionante. El título que le ponen es Pacto del Eterno con David, Masquil de Tan Esraíta. Miren lo que escribió este hombre. Miren lo que escribió este hombre. Las misericordias del Eterno cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, acuérdense que David es Yeshua, juré, diríamos a Yeshua, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Miren, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de Yeshua y no está hablando de David? Porque David se murió. Y la descendencia de David se acabó. O por lo menos no siguieron en el trono. Eso apenas fue una representación. Todo ese reinado de David fue una representación de Yeshua. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Eterno, tu verdad también en la congregación de los santos. Oigan bien, celebrarán los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará al Eterno? ¿Quién será semejante al Eterno entre los hijos de los potentados? Voy a volverles a leer. ¿Quién será semejante al Eterno entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿Quién como tú, oh Eterno? Y miren este versículo 12, dice, el norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Dos montes, el Tabor y el Hermón, también existen allá en el reino de los cielos. Y es impresionante lo que ocurre con el monte Hermón y cómo Yeshua cuando viene aquí va al monte Hermón y se transfigura y le dice unas palabras a Pedro y a Jacobo allí. Bueno, eso es impresionante. Es que la Biblia es impresionante. La palabra es impresionante. Por eso cuando Yeshua les abría la palabra a sus discípulos, ellos quedaban así, wow, yo nunca lo había visto así. ¿Ah? Aquí dice, el Tabor y el Hermón cantarán tu nombre. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Esto era lo que yo les decía, de que el trono del Padre son sus querubines, y justicia y juicio son dos de sus querubines, misericordia y verdad delante de tu rostro. Luego lo vamos a investigar después.
Bueno, y ese es el salmo que en el verso 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo, o sea, a Yeshua, y dijiste: he puesto el socorro. Escuchen bien, aquí está describiendo toda la guerra, que hay enemigos que se han levantado contra el pueblo, que han tocado el santuario, que han hecho destrozos de toda clase. Pero en el verso 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Acuérdense que el salmista estaba pidiendo que socorro, auxilio, ayúdenos, no nos desampares, no nos abandones. Y dice que aquí habla a su santo a través de una visión y le dice: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Léanse lo que dice Hebreos: me ungiste más que a mis compañeros, dice Hebreos 2. Son las mismas palabras pero puestas a Yeshua. Lo ungí. ¿Quién? El Padre unge a Yeshua con mi santa unción. ¿Dónde lo unge? Allá en el reino, allá lo unge, le da el poder para que ponga a sus enemigos bajo el estrado de ¿qué? De sus pies. Pero no los enemigos acá, humanos, no, allá, las potestades. Y dice, le hace una promesa a ese ungido y le dice: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado su poder, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará. Escuchen bien esto, que esto no me lo estoy inventando yo. Está hablando de ese salmo donde hay gente que está pidiendo socorro y de pronto el Padre se levanta y unge a una persona, unge a un Salvador, unge a uno que es su escogido, lo unge para que rescate a esa gente. Y el verso 26 dice: Él me clamará, mi Padre eres tú. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Mi hijo eres tú. Aquí está en el sentido invertido. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, no la de David, sino la descendencia de Yeshua, y su trono como los días de los cielos. Verso 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dice: no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Y sigue el salmo, léanlo todo, no quiero demorarme tanto tiempo, léanlo, estoy aquí pasando todo el salmo que David escribe, y no es David en realidad, ¿no? Claro que no, es Yeshua, el Hijo del Padre, designado Rey del universo por voluntad del Padre. Por eso dice Hebreos 2, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hace el Padre, es lo que hace el Padre con su Hijo, ¿no? Dice que le promete que su descendencia va a durar, ¿qué? Para siempre, le jura el trono, le promete estar con él para siempre. ¿Quién es el que va a la pelea? A liberar al monte de la asamblea. No es el Padre, es el designado, es el Hijo, es Yeshua. Él es el que el Todopoderoso designa para acabar la rebelión, pero la batalla sería cruenta. El rey designado no la iba a tener fácil. Hubo momentos en que la rebelión fue tan grande que se sintió abandonado. Estaba peleando con querubes altamente poderosos, autoridades celestiales de una gran potencia. ¿Acuerdan de la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De ahora en adelante ya no volverán ustedes a ver los salmos de la misma manera. Vamos a ver a Yeshua en el cuerpo de David, representado por David, sufriendo y luchando con los enemigos.
para afirmar su trono. Él mismo dijo que la escritura hablaba era de quién, de él. Así que yo estoy ateniéndome a lo que mismo Yeshua dijo. Entonces la rebelión no acaba, la pelea no acaba. Ahora, pensemos algo. ¿Por qué Judas vino a hacer el trabajo que estaba predestinado? Quizás porque él estuvo allá y jugó un papel importante en la rebelión, Yehudá, ¿no? El hijo de la perdición, como es llamado. Era llamado hijo del diablo, no por mí, sino por el mismo Yeshua. ¿Y por qué llamó a los fariseos generación de víboras? Porque es que vemos a Yeshua, al amoroso Yeshua, lo vemos con furia hacia esa clase dirigente judía. Lo saca a juguete del templo. Todo eso es simbólico de lo que sucedió allá. Y eso le costó sudor y lágrimas de sangre a Yeshua. Entonces Yeshua allá era conocido como un ángel, como Miguel, un ministro, pero cuando fue dado a conocer por el Padre o fue designado por el Padre, los querubes no aceptaron esa designación que se hizo en ese monte, ¿no? En ese monte se hizo la designación. Entonces viene Apocalipsis 12:7, ¿no? Que dice: una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Daniel 10:20, ¿no? Miren lo que ocurre en Daniel 10:20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro ¿qué? Príncipe. Entonces, usando la misma figura del rey de Persia, describe una batalla cruel, una batalla cruenta, una batalla poderosa. Y entonces esta es la prueba de que esta tierra es una realidad, como les digo, virtual de lo que sucedió allá arriba. ¿Qué fue lo que hicimos allí? ¿Fuimos traidores o fuimos engañados? Porque es que es muy diferente ser engañados a ser traidores, porque cuando uno es engañado, pues no lo hace conscientes de lo que estamos haciendo realmente. Entonces, miren, a mí se me hace que si usamos la misma metáfora de Adán y Eva y cómo Eva es engañada o seducida por el mal, si nosotros los escogidos, me incluyo allí, no sé si lo sea, pero me incluyo, si los escogidos fuimos engañados y Yeshua nos amaba, pues quizás lo que sucedió allí fue un engaño y no fue una rebelión, en el caso con nosotros, porque los querubes sí se rebelaron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Y ustedes pueden estar pensando: oiga, pero este hermano, ¿de dónde saca todos esos cuentos, todas esas locuras, todas esas fábulas? Sí, eso suena... bueno, el evangelio es una locura, ¿no? Eso decía Pablo, es locura. Bueno, así que no es que me lo esté inventando, no es que se me ocurrió un día, sino que lo encuentro ahí en la palabra. ¿De dónde saco yo que eso fue lo que sucedió en el reino? Está en el libro de Hebreos, capítulo 2, al que tanto hemos hecho referencia. Dice el verso 2, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que dice allí el libro de Hebreos 2. Pero miren lo que dice en el verso 5. Dice: porque no, verso 5, no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó, dice el escritor de Hebreos, dice: alguien dijo por ahí. Está, por supuesto, está señalando un salmo. Sí, creo que es un salmo. Sí, es un salmo.
el escritor de Hebreos dice, pero acuérdense que por ahí está escrito, alguien testificó en cierto lugar es el Tanaj, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos las cosas, que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo, escuchen bien, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Y aquí va a citar, esto es lo impresionante, va a citar la escritura que estábamos leyendo, va a citar un salmo, escuchen bien. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que el Eterno me dio. Así que, por cuanto los hijos, escuchen bien, participaron de carne y sangre, o sea, de esta experiencia que tenemos, él también vino a participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? A Lucifer. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A servidumbre, éramos esclavos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a quienes, a la descendencia de Abraham, a la verdadera descendencia de Abraham, solo a ellos los socorrió, el socorro que pedía el salmista. Por lo cual debía ser en todo semejante a quienes, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De dónde cita el autor de Hebreos la parte anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré? Lo cita de un salmo. Lo interesante es que el contexto de los versículos es claro. Yo te invito a que lo leas detenidamente y te aseguro que vas a ver lo que yo también veo. Lo vas a ver muy claramente. Miren esta otra cita que me pareció impresionante. Ustedes ven que los escritores de los evangelios a veces citan textos de allá del mal llamado Antiguo Testamento, del Tanaj, de los Salmos o de los profetas, y cuando tú vas a ver allá, pues no, el contexto es diferente, ¿no? Pero se lo aplican a Yeshua. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras de David. Y luego dicen que Yeshua las repite, ¿no? Allá en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Bueno, empieza a describir allí, ¿cierto? Mas yo soy gusano y no hombre. Describe una angustia, describe una situación de pena, de vergüenza, que los enemigos lo están atacando, que se siente sin fuerzas, le pide socorro al Padre, que lo libre. Por ejemplo, el verso 21 dice, sálvame de la boca del león, ¿no? Los leones y los becerros, líbrame de los cuernos de los becerros, y dice allí este salmo. Y el verso 22, ahí es donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces son muchas coincidencias que nos llevan o nos mueven precisamente hacia ese tema.
Y hay una promesa, ¿no? Que iban a vencer, que el Padre no los iba a abandonar. Toda la experiencia que sucede con David, que el Padre está con David, que es el rey de acuerdo al corazón de Dios. Valga la pena decir que no es David el que es de acuerdo al corazón de Dios. El que es de acuerdo al corazón de Dios es Yeshua. David simplemente era un ser humano y lo estaba representando, ¿no? Porque David, pues por supuesto, tuvo errores, equivocaciones, y Yeshua no. Entonces hay que saber diferenciar las dos partes. Entonces, como les digo, el Salmo 22 es un canto, es una canción. Entonces, no es que me lo esté inventando, es que los mismos discípulos le aplican palabras del Salmo 22 y se le aplican a Yeshua, ¿no? Por ejemplo, aquello de que menean la cabeza, y dice el texto, menean la cabeza, que repartieron sus vestidos. El mismo Yeshua en la cruz, minutos antes de morir, clama, ¿no? Eloja, ¿por qué me has abandonado? Entonces es claro, es evidente. Como les digo, era una canción de Yeshua y no de David, ¿no? Que también se aplica, por supuesto, a la vida de David, pero en realidad era inspirada por el Ruach, por la brisa sagrada, para Yeshua, ¿no? Era un canto para alabar al Padre. Y si ese salmo, como ningún otro salmo, se aplica a Yeshua, entonces debo examinarlo todo, porque lo que dice el salmo me va a mostrar a Yeshua en todo su esplendor. Ahora, cuando está en la cruz, me llama la atención que menciona que toros de Basán me han rodeado. Eso lo dice el Salmo 22. Y al investigar qué son o de qué se tratan los toros de Basán, me ha quedado anonadado. Basán era una tierra fértil, muy fértil, llana, ahí en Israel, muy fértil, del mar de Galilea. Y en los días de Abraham, me llamó mucho la atención esto, en los días de Abraham estaba ocupada, ¿adivinen por quién? Por los refaítas, Génesis 14:5, ¿no? Lo de Kedorlaomer, otra vez volvemos a lo mismo, de Og y Magog, ¿no? Que Og fue el último rey de la raza, de esa raza de los susitas. Bueno, es impresionante, pueden ver Números 21:33 y Deuteronomios 3, ¿no? Límites ahí del monte Hermón. Ese monte Hermón tiene una notoriedad impresionante, el monte donde se transfigura Yeshua, que por supuesto era en el monte Hermón de allá arriba, ¿no? Y vamos a ver lo que sucedió en el monte Hermón, que es una historia realmente emocionante. Hasta las lágrimas le puedo ir adelantando. El monte Hermón. Así que esos toros de Basán eran ahí de la llanura abajo del monte Hermón. Pero entonces lo que la Biblia me está diciendo aquí es que en el momento de la crucifixión, la gente que rodea a Yeshua no es gente normal. Son toros de Basán. Son entidades poderosas. Dice que son perros los que le rodean. Así que con el conocimiento que ya tenemos, sabemos que está haciendo referencia a algo más grande que simples judíos ingenuos que fueron a su crucifixión ese día porque no tenían nada más que hacer. Es claro que Yeshua los relaciona con la tierra de Basán, con animales que en un trasfondo bíblico están relacionados con demonios. Así que sin temor a la duda puedo decirles que los toros de Basán y los perros que rodearon eran jefes de la rebelión celestial. No digo que ángeles encarnados, pero por lo menos eran habitantes del reino que habían vivido en el reino y que estuvieron participando de la rebelión celestial. Y es que si le pones un poquito de lógica, toda la Biblia habla del reinado de David y dice que va a ser eterno, ¿no? Y que el Elohim de Israel juró que así iba a ser. Y como les digo, eso no se cumplió porque David se murió y el reino se acabó. Por eso lean los salmos de David, porque en esos salmos está la historia de Yeshua y está la historia de su pueblo en su etapa preexistencial. Y en ese contexto de que lo rodearon los toros de Basán, que es donde él también agrega: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Algunas versiones dicen en medio de la asamblea. Y ya vimos cuál fue el monte que fue capturado por Lucifer, el monte de la asamblea, el monte de la designación.
Entonces lo tienen rodeado los toros de Basán, el león ruge, lo rodean perros. Y suelta entonces la expresión: anunciaré tu nombre en medio de la asamblea. Hay una guerra contra él, pero no va a desistir, porque su cometido es anunciar el nombre de su Padre en medio de la asamblea. Y Yeshua lo dijo en Juan 17, dijo: les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, dice Yeshua, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran antes, eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. El mismo tema, que soy tu hijo, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estoy leyendo Juan 17, léanselo todos ustedes allá en la casa. Y miren lo que dice. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Acuérdense, anunciaré tu nombre en medio de la congregación. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? De perdición. Acuérdense que allá en el Salmo también habla del hijo de perdición. Se me olvidó mencionárselo, ¿no? Entonces también hubo un hijo de perdición allá en el reino, y acá lo menciona. Es impresionante. ¿Quién era el hijo de perdición? Yehudá. Yeshua ya sabía lo que iba a hacer Judas, porque ya conocía, ya él había estado en la rebelión arriba, y vino y hizo lo mismo aquí. Entonces dice que ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre. Así que, apreciados, allí está todo. Él es nuestro libertador. Fuimos engañados por la serpiente, fuimos capturados, y nuestra condenación era la muerte, pero apareció Yeshua, el ungido del Padre. Y no fue fácil, el rescate para la asamblea no fue fácil. Fue un rescate a muerte, fue un rescate a sangre y a lágrimas, y fue un rescate que costó al cielo su Hijo amado. Pero finalmente fue reivindicado, como dice el Salmo 23, que es el Salmo del pastor. Él es nuestro pastor, que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Yeshua es nuestro libertador, es nuestro pastor. Así que el monte de la asamblea, nosotros estuvimos allá en calidad de engañados. Y sigan estudiando, coméntenme sus preguntas, que nuestro Padre les bendiga y les guarde. Un feliz día para todos.